Adulto mayor en Colombia, presentado por Ruth Martínez, Esmeralda Padilla, Ángel Andrés Rayo, Angie Navarro y Joana Rubiano. Colombia, al igual que muchos países de la región, ha experimentado un fenómeno que es el crecimiento exponencial de la población. Esto ha conllevado una transformación demográfica, no solo en números, sino que también hay un aumento progresivo en los adultos mayores, y esto impacta especialmente en tres aspectos fundamentales: un aspecto social, un aspecto político y un aspecto económico, y asimismo va directamente ligado a impactar en la calidad de vida. Y cómo no, si es que pasamos de ser cerca de 4 millones de habitantes a más de 40 en menos de un siglo. Más o menos el 6% de esta población son adultos mayores de más de 65 años. Existe un fenómeno muy particular en el campo colombiano, y es que la tasa de natalidad es más alta. Sin embargo, la población está sumamente concentrada en la cabecera por fenómenos sociales que ocurren como el desplazamiento. Contrario quizá a lo que se piensa, la población adulta mayor se concentra principalmente en las grandes ciudades, lo que es Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, en departamentos como Cundinamarca, Santander, Atlántico, Bolívar y Tolima, ¿no? Se espera que para el año 2050 ya en Colombia seamos cerca de 72 millones de habitantes. Pero lo preocupante no es esto. Lo preocupante es que un 20% de esta población se considerará dentro del rango de adulto mayor, es decir, que va a tener más de 60 años. Este aumento en la población mayor se hace mucho más evidente en la población que tiene más de 80 años, pues su crecimiento es cerca del 4% al año, mientras que la población en general crece cerca de un 1.9% en la misma fecha. Si buscamos las principales causas de este aumento progresivo del envejecimiento poblacional en Colombia, se podría hablar de la esperanza de vida que ha aumentado, ha disminuido la tasa de mortalidad y el control de las enfermedades infecciosas y parasitarias. Sumándole a esto el descenso de las tasas de fecundidad y el mejoramiento de condiciones sanitarias. Si lo analizamos por la distribución de adultos mayores por grupos étnicos, se ve evidentemente marcado que este porcentaje se concentra un poco en los grupos afrocolombianos, pero también en los grupos indígenas. Adicional, otro análisis que nos puede mostrar el DANE son las jefaturas en el país. En los hogares colombianos la mayoría de jefaturas son de padres, hombres. En un estudio realizado para el 2005 se muestra una equivalencia de 70% hombres, 30% mujeres. Otra cuestión también que es importante mencionarla es que la esperanza de vida en los últimos 50 años ha incrementado en 5.9 años aproximadamente para las mujeres y 3.9 años para los hombres. Ahora bien, si hablamos de la tasa de fecundidad, aproximadamente desde los años 70, esta tasa ha disminuido. Y es que si antes se esperaba 7 hijos por mujer, en el periodo del 2000 al 2005 se espera un aproximado de 3 hijos por cada mujer, hasta llevarnos a cifras de 2.1 hijos en promedio. Claro, esto aplica para zonas urbanas, pues en el mismo periodo de tiempo donde se esperaba 2.1 por mujeres en zonas urbanas, en zonas rurales se esperaba de 3.8 a 3.4 hijos por cada mujer. Otros fenómenos que ocurren aquí mismo, pero que no deberían sorprendernos, son las tasas de fecundidad tan altas que existen en mujeres adolescentes, donde concentran el 90% de los nacimientos. Adicional, que se ve y se proyecta como entre mayor nivel educativo, menor es la tasa de fecundidad. Así como en el resto de la región, Colombia se ha marcado un reto, y es el erradicar la extrema pobreza y como mínimo lograr el cumplimiento de los objetivos del milenio. Es una tarea que desafortunadamente no puede avanzar a pasos agigantados, pero si bien es cierto,
que entre el 2004 y el 2007 hubo una reducción de esta de cerca del 7%, pero los niveles de pobreza extrema se mantuvieron en un 12%, una cifra muy alta que deja un sinsabor en muchas bocas de los colombianos. Es muy evidente que la pobreza en Colombia está mayormente marcada en algunas regiones del país. Si bien es cierto que existe algún avance que se puede evidenciar, digamos, en los indicadores de capital humano, provisión de servicios públicos domiciliarios y una reducción de hacinamiento de la población, y que esto en consecuencia ha ayudado al avance del acceso a los principales servicios básicos, aún siguen habiendo ciertas falencias en muchos hogares. Pero es que para el año 2005 el 27.6% de la población del país tenía necesidades básicas insatisfechas. Claro, una leve mejoría frente al año 93, que era cerca del 35.8%, un poco más de un tercio de la población no satisfacía algunas de las necesidades básicas. Los niveles de analfabetismo también han tenido una disminución, y esto es más notorio en las grandes ciudades o en la capital como Bogotá, frente a otras regiones como la Pacífica y la Atlántica, que tienen unos niveles de analfabetismo un poco más marcados. Claramente donde se marcan las grandes brechas es en las zonas rurales, que tienen una desventaja inmensa frente a las capitales. Pero sobre todo, donde se ven las brechas más grandes y absurdas es en la población adulta mayor, que alcanza cifras impensables de más del 80% de analfabetismo, por lo menos para los años 90. Pero no es el único fenómeno negativo que afecta a nuestros adultos mayores. Se dice que más de la mitad de las personas mayores de 60 años son pobres. En este punto es importante mencionar las situaciones específicas del adulto mayor, la cual se divide en dos aspectos importantes. El primero es la salud y el envejecimiento. Desde la terminología, la salud en el anciano se fundamenta en la utilidad y en el mantenimiento de su funcionalidad, la independencia y la autonomía, es decir, en cómo se desenvuelve este sujeto en su vida diaria. Ya en el segundo aspecto es la caracterización de la salud en la vejez en Colombia. Este se divide por varios ítems. El primero, que es la nutrición en el anciano. En esta población tiene riesgo de sufrir malnutrición por varios motivos, que es el alto consumo de fármacos, los trastornos del afecto, las alteraciones cognitivas. Añadiendo a esto, presentan enfermedades tales como cardiovasculares, sobrepeso, anemia, úlceras, depresión, deterioro cognitivo. Este último afecta, digamos, que en la parte motora. Ellos pueden sufrir caídas, fracturas, etc. El segundo ítem es la mortalidad en adultos mayores. Las causas más comunes y evidentes que producen el fallecimiento de los ancianos son: uno, que son las enfermedades cardiovasculares, que es una de las causas principales de muerte para ambos sexos, y las enfermedades crónicas como las respiratorias, isquemia del corazón, cerebrovascular, cirrosis y enfermedades crónicas del hígado. En el tercer ítem es la percepción del estado de salud. Durante mucho tiempo se ha construido esa perspectiva que la vejez es sinónimo de enfermedad. Y por esta razón es que radica que la mayoría de los adultos mayores interpretan su salud como mala. Por otro lado, está la parte socioafectiva, que influye de manera notable, digamos, que el servicio de salud. Entre más tú tengas dinero, pues mejor puedes acceder a un servicio de salud de calidad. En cuanto a la salud mental,
en este aspecto es fundamental en todas las etapas del ser humano, pero nos vamos a enfocar en la población de adulto mayor. Al estar en esta etapa es inevitable el aumento de enfermedades mentales y adicciones. Aquí aparece la demencia senil, la depresión, el uso excesivo de cigarrillo y el abuso de drogas. En cuanto a salud vocal, hay pocos datos, según el documento, que arrojan ese mal uso y limpieza bucal. Se encuentra por distintas razones que el anciano o la anciana no tienen mucho cuidado con sus prótesis y dientes. En la salud visual, que es otro ítem, en los adultos mayores es notorio las distintas enfermedades visuales, tales como las cataratas, ya sea de un ojo o de ambos, la pseudofaquia, la afaquia. Dentro de este mismo documento se menciona que no existen datos oficiales para otras causas de alteración visual en los adultos mayores, tales como el glaucoma, retinopatía diabética y degeneración macular. Ya en el envejecimiento y discapacidad, digamos que el documento menciona la OMS, es decir, la Organización Mundial de Salud, la cual define la discapacidad como la restricción o ausencia de la capacidad de realizar las actividades de forma activa o eficaz. Ya como tercer punto, que también es un factor importante, son esas redes de apoyo social. Se inicia, digamos que con la familia, ya que en Colombia la mayoría de los adultos mayores viven en hogares multigeneracionales, es decir, que dentro de su familia están diferentes generaciones. Entonces puede estar obviamente el abuelo, el hijo, el nieto, el bisnieto. Aquí en Colombia se resalta muchísimo que la familia sigue siendo el principal cuidador del anciano y por ende pues el apoyo de este. El estado conyugal en ancianos o en adultos mayores se encuentran desde un estudio con unos porcentajes. Entonces está el 39% que están casados, el 31% son viudos, el 14.1% son solteros y el 7% están separados o divorciados. Dentro de estas redes de apoyo aparecen los programas nacionales y departamentales. En la Ley 368 de 1996, la cual se crea la Red de Solidaridad Social, el Fondo de Programas Especiales para la Paz y el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo. La Red de Solidaridad Social, la RSS, adelanta pues distintas acciones encaminadas hacia los sectores más pobres y vulnerables de la población colombiana, que muchas veces toca pues el adulto mayor. Ya en la Ley 100 de 1993, su objetivo era el mejoramiento de las condiciones de vida de los ancianos, especialmente ancianos indígenas. Esta permitía que se le prestara el servicio de salud básico subsidiado, en este caso el CISBEN, pues para que ellos pudieran acceder y tuvieran un servicio de salud de calidad. Imagen de la vejez tiene dos perspectivas. Una de ellas es sinónimo de mortalidad y de enfermedad. La otra se refiere a adultos mayores que son activos, que se desenvuelven de manera efectiva día a día. Para esta segunda perspectiva aparece un ejemplo fundamental, que son los afrodescendientes, raizales, gitanos e indígenas, que consideran al anciano o al adulto mayor como la máxima autoridad
que debe ser respetado y escuchado, además que portan la sabiduría. Desplazamiento y envejecimiento. En Colombia las mayores zonas de desplazamiento individual son Nariño, Cauca, Norte de Santander y Putumayo. Por otro lado, en Urabá, la costa pacífica y el Chocó son lugares en los cuales hay desplazamientos masivos. Los principales municipios receptores son las ciudades capitalinas. Los sitios expulsores son los municipios en los cuales hay cultivos ilícitos y una gran problemática a causa del conflicto armado. Por sexos, entre los 0 y 14 años de edad predomina el registro de los hombres. A partir de los 15 años, las mujeres son la población más registrada y representativa. La población a la cual afecta más el desplazamiento es a los infantes y jóvenes. Esto tiene implicaciones a nivel macro, puesto que en esta población recae el peso de la dinámica productiva, poblamiento del país y envejecimiento de los sitios de origen. El total de personas desplazadas al 6 de agosto del 2007, el 5% de los mayores de edad lo hicieron de manera individual y el 4% en desplazamientos masivos. En los adultos mayores desplazados hay una proporción del 5%. Maltrato y abuso sexual. Las lesiones no fatales de causa externa en adultos mayores de 60 y más en el año 2005 representan un total de 5.652, correspondientes a 7.785 casos registrados por el Instituto de Medicina Legal. Un 70% corresponde al grupo de 60 a 69 años de edad. Las lesiones intencionales tienen mayor peso dentro de las lesiones no fatales de causa externa en esta población, en especial las originadas por violencia interpersonal. Estos casos disminuyen para todas las causas en los adultos de 70 o más años. Entre los 60 y 69 años de edad, las muertes violentas intencionales representan el 27% del total de muertes violentas en los adultos mayores. De estas, el 19% fueron homicidios y el 8% suicidios. Afiliación al sistema de seguridad social en salud. El porcentaje de afiliación del total de la población a una administradora de riesgos profesionales es del 9%, pero es más alta para la población trabajadora, que es la que debe estar afiliada por los empleadores. Entre las personas de 20 a 29 años de edad, la afiliación es del 17%, se incrementa a 21% entre los 30 y 39 años, desciende al 19% entre los 40 y 49 y 13% entre los 50 y 59 años de edad. Cabe resaltar que los menores porcentajes de afiliación se observan en los hombres, la cual es la diferencia es de 4 puntos porcentuales. En áreas rurales, en quienes tienen menos niveles educativos, aquellos con mayores porcentajes de desempleo, así como los que tienen incapacidades permanentes. Pensiones. Actualmente, de acuerdo a la reforma pensional, los hombres pueden pensionarse a partir de los 62 años y las mujeres a partir de los 58, siempre y cuando hayan cotizado 1.200 semanas. En el régimen de prima media, el tope es de 1.300 y en el régimen de ahorro individual, 1.325. Pese a los diferentes sistemas de aseguramiento, existe un porcentaje alto de desprotección, especialmente para aquellos que tienen baja escolaridad, las mujeres, trabajadores de minas, transporte, construcción y comercio, así como aquellos con ingresos menores a un salario mínimo y hogares con mayor número de integrantes dependientes y jefes de hogar muy jóvenes. El porcentaje de personas que cotizan pensión frente a los que logran tenerla es de tan solo 15%. Envejecimiento y género. Se sabe que las mujeres tienen un mayor nivel de longevidad respecto al hombre, pero esa duración puede traducirse en vulnerabilidad y discapacidad, especialmente a las mayores de 80 años, entre otras cosas por su mayor participación y menor reconocimiento en la vida productiva. Además, porque pese a su edad,
Ellas están obligadas a seguir desempeñando tareas tradicionalmente asumidas por mujeres, características de la feminización de la vejez. A pesar del aumento de la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, estas siguen siendo discriminadas y subordinadas. El desempleo aumentó de forma permanente y sostenida en un 23% versus 12% para los hombres, y la tasa de ocupación de 4 frente a 6. La mujer, que tradicionalmente ha participado mucho menos en la fuerza laboral, tiene un acceso limitado a la obtención de ingresos y servicios esenciales. Y en la vejez, sobre todo las viudas sin apoyo familiar son quienes corren el mayor riesgo de sufrir deterioro en su calidad de vida. Referente a las limitaciones físicas permanentes, se encuentra que los hombres reportan tasas mayores y aún mayor en el área rural para ambos sexos. Referente a limitaciones visuales para moverse o caminar, fueron las mujeres quienes tuvieron mayores tasas. Y en cuanto a las actividades básicas de la vida diaria, hay mayores limitaciones permanentes para bañarse, vestirse y alimentarse en el sexo femenino, lo cual podría estar relacionado con su mayor longevidad. Participación del adulto mayor en la economía. La mayor parte de la población mayor de 60 años se mantiene laboralmente activa, aunque no siempre implique remuneración económica. Su participación laboral ayuda a mantener los hogares de residencia y a disminuir la pobreza, por ejemplo, mediante el cuidado de los nietos. La continuidad del adulto mayor en el trabajo es mayor en áreas rurales. Los mayores entre 60 y 79 años continúan participando en el mercado laboral en un 30% y arriba de los 80 años en un 6%. El desempleo en los adultos mayores es menor que para el resto de la población, principalmente para los mayores de 69 años. Generalmente la principal fuente de ingresos para los adultos son los aportes familiares y la pensión o jubilación. Educación en geriatría y gerontología. Es importante que todos los profesionales de la salud sepan sobre el proceso de envejecimiento, el diagnóstico y el manejo de las enfermedades en los pacientes de edad, ya que la mayoría de las subespecialidades en medicina encuentran que una gran proporción de sus pacientes son ancianos. Muchas gracias.